biografía de Albert von Chemois de Bancourt, el cual nació el 30 de enero de 1781 y murió el 21 de agosto de 1838 a causa de un cáncer a pulmón. Fue un zoólogo, botánico, escritor y un poeta del romanticismo alemán. Tenía nacionalidad alemana y francesa. Estudió en la Universidad de Humboldt de Berlín y posterior a eso fue un profesor del Liceo de Foche de Surgeon. En 1815-1818 estuvo en un buque ruso dando vueltas alrededor del mundo de forma científica. Al regreso fue nombrado un conservador del Jardín Botánico de Berlín. En 1814 escribe la maravillosa historia de Peter Schlemil, el cual fue su obra más célebre y fue traducida a numerosos idiomas. También una de sus obras que estuvo más destacado también fue la antología que se escribió en 1831, que está constituido de poemas de carácter lírico de forma pura e idiomática. El hombre que perdió su sombra. Al inicio de este libro tenemos a Peter, quien va a buscar a un señor llamado John. Cuando este lo encuentra, va y le da una carta y él le invita a quedarse. Cuando se junta con la multitud, de repente una chica llamada Fanny se lastima el dedo y entonces aparece el hombre de la levita gris, quien mete su mano en su bolsillo y saca un montón de objetos que no caberían en un bolsillo normal. A esto nadie más le parecía raro, entonces Peter se incomodó con esto y decidió irse. Pero este hombre le siguió y le ofreció intercambiar su sombra por una bolsa de oro. Entonces este acepta, pero después se dio cuenta de que hizo un mal negocio, ya que toda la gente hablaba de su sombra y lo veían raro. Entonces decidió buscarle junto a Bendel y Rascal. Al terminar el día nadie le encontró, pero Bendel le comentó que un señor le dijo que le diga a Peter que iba a volver en un año para volver a hacer negocios. Entonces Peter se dio cuenta de que era el hombre de la levita gris de quien Bendel estaba hablando y se enojó mucho con él, pero ambos compartían el mismo dolor de cierta manera. Con esto deciden irse. Tienen algunos percances, como Fanny al parecer le pareció importar, pero al ver que no tenía sombra se desmayó y decidió mejor marcharse de una vez. Al llegar a una nueva villa donde esperaban al rey de Prusia, fue recibido como un rey y entonces conoce a una chica llamada Mina, y esta chica se juntó a él de cierta manera. Entonces con esto, al ver el recibimiento de esa villa, decide hacer una fiesta y era conocido como el Conde Peter. En esta fiesta todos disfrutaron y después del tiempo se dio cuenta de que lo mejor era esperar, ya que por más de que le busque nunca le iba a encontrar, pero sabía que el hombre de la levita gris sabía cómo encontrarle. Peter ya se transforma en el rey de Prusia, que era conocido como el conde Peter, que viajaba mucho para poder conocer lugares y así, y dar a conocer su nombre. Ya él se transforma en conde, ya que él era muy rico gracias a la bolsa que él intercambió y hizo negocios con el hombre de la levita gris, en la cual él perdió su sombra. Él era un conde, pero sin la sombra, ¿ya? Y en la cual tenía los dos sirvientes, que eran Rascal y Bender. Entonces en ese momento, anteriormente, podemos conocer de que el hombre de levita gris iba a volver un año después, para así poder negociar con él y que le intente devolver la sombra a Peter, ¿ya? Entonces ya pasa un año y el hombre de levita gris regresa a conocerle otra vez a Peter, que esta vez ya era el conde. Entonces cuando se conocen otra vez, se miran frente en frente, el hombre de levita gris le hace otro nuevo trato.
el otro nuevo trato era que él le devolvía la sombra a Peter, pero con la condición de que él sí, en la cual él iba a estar a punto de morir, él se quedaba con su alma. Entonces a Peter esto fue como que le impactó mucho, entonces se asustó bastante en este momento, y en la cual él se puso a llorar, por lo que Wendell en ese momento, enojado al ver que su conde está llorando, coge un palo, le da madrazos y le saca y le manda y le bota al hombre de la levita gris. Entonces en este momento fue como que Peter se había enamorado de una chica, de una chica, pero a él le rechazaban, ya que, como sabemos, Peter no tenía sombra. Entonces todo el mundo le quedaba mirando raro, porque él es un conde, es rico, pero no tiene sombra. Entonces todo al mundo en ese momento le odiaba. Pero en ese momento Peter estaba enamorado de ella, pero ella le despreciaba porque no tenía sombra y lo demás. Entonces que al final Rascal se queda con la chica. O sea, Rascal, su sirviente, se queda con la chica, ya que él ya tenía sombra, pero no era tan dinero, pero al final se queda, y en la cual hace su contrato con la sangre que él tenía. Entonces hace el contrato, en la cual tenía el pergamino y la pluma en sus manos. Y entonces Peter Schlemil decidió rechazar la oferta del hombre de la levita gris. Y como consecuencia, al regresar a su casa, se encontró con su mejor amigo Wendell, el cual le informó que le habían quitado la mayoría de su fortuna. Entonces Peter le ordenó que se quedara con el dinero que restaba, e inmediatamente Schlemil tomó su camino. Cuando tomó su camino, se encontró con un acompañante, que no tardaría en reconocer. Definitivamente era el hombre de la levita gris, quien le propuso enésimas veces a Peter Schlemil que terminara por aceptar el trato y recuperar a su sombra. Para deshacerse, Peter, del hombre de la levita gris, tiró la bolsa de oro que tenía y le dijo que nunca se acercara a él. Inmediatamente, Peter empezó a rechazar el contacto humano y de hecho se interesó más por la naturaleza. Hizo investigaciones en los 5 continentes del mundo y en una de ellas cayó gravemente enfermo, en la de la Antártida. Despertó en un hospital y vio a hombres y mujeres que estaban acerca de él. Inmediatamente pudo reconocer a 2 de ellos. En efecto, era Mina, que se había comprometido con el señor Rascal y que este mismo murió y quedó viuda, y su sirviente Wendell. Y cuando logró recuperarse Peter Schlemil, él quedó como el hombre que ciegamente entregó su sombra y no la volvió a recuperar. Al realizar el respectivo análisis de la obra, podemos ver de que consta de un lenguaje tanto descriptivo como narrativo. Sin embargo, esta no es una de las peculiaridades más interesantes, ya que consta de varios símbolos que ayudan a una mejor interpretación. El símbolo mayor vendría a ser la sombra, que representa la humanidad, y los símbolos menores vendrían a ser tanto el dinero como el demonio, que representan las tentaciones humanas o carnales, que vamos perdiendo poco a poco. Podemos encontrar varios recursos estilísticos, como es la adjetivación, el paisajismo y las hipérboles, sobre todo al momento de encontrarse con el demonio. Y finalmente, para tener un buen análisis, podemos tomarlo desde 2 perspectivas: el cristianismo o el satanismo ateísta. El primero, al ser el que hace más referencias a la obra, nos presenta al demonio como algo malo, y cómo nosotros vamos cediendo a las tentaciones y cómo Dios a veces nos ayuda a no seguirlas. Sin embargo, en el ámbito del satanismo ateísta podemos ver cómo el demonio representaría el reflejo de la persona y que nosotros somos los únicos que tienen el poder para controlar sus acciones. Mi opinión acerca de la obra El hombre que perdió su sombra es que el autor Adelbert von Chamisso nos quiere transmitir una especie de moraleja con su obra, la cual es que debemos apreciar las cosas que tenemos, ya que cuando éstas falten es cuando más las vamos a apreciar y extrañar. De aquí puede salir la famosa frase que dice: no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
En la historia nos habla de un hombre llamado Peter Schmid, el cual cambió su sombra por una bolsa mágica en donde sacaba monedas de oro infinitas. Este trato lo hizo con un hombre misterioso de levita gris. Cegado por la avaricia, lo aceptó al instante y casi al mismo instante se arrepintió por lo que hizo. Esto era porque la gente lo juzgaba, le temían, lo trataban como un monstruo y en sí no le tenían ningún tipo de respeto. También por el hecho de que la sombra es algo muy personal de cada uno y es algo que no se puede comprar con el oro. En conclusión, mi opinión es que uno tiene que pensar las cosas 2 veces antes de realizarlas, ya que si Peter hubiera pensado en lo que hacía, no hubiera tenido tantos problemas. También es que tenemos que tomar en cuenta la moraleja que nos da el autor, que es que hay veces que tenemos que apreciar las cosas que tenemos. Muchas de las veces nosotros no tomamos en cuenta lo que tenemos, y al momento que lleguen a faltar esas cosas es cuando más van a doler.